Dale. Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este taller clínico llamado La espacialidad en los sueños, su abordaje clínico, dictado por la licenciada Graciela Steinberg. Graciela es una psicoanalista de larga trayectoria, tanto en la clínica analítica como en la transmisión del psicoanálisis. Actualmente coordina la lectura del seminario 23, El Sintóm. En Centro 2 ha realizado numerosas presentaciones en el espacio que coordina la licenciada Estela Maris Julián sobre cuestiones referidas a la topología, presentes en los distintos seminarios de Lacan allí tratados. En cuanto a los talleres clínicos en Centro 2, podemos mencionar algunos títulos tales como Psicoanálisis, Cine, Transmisión, Desanudamiento de lo Imaginario, Lo que Retorna, De la Clínica de la No Relación, su transmisión, En Camino hacia los Nudos, Topología lacaniana, Tres dimensiones para pensar la clínica psicoanalítica, saber, verdad y sentido en el transcurso de un análisis, entre otros. Y a fin de año tiene proyectado el taller La experiencia del análisis. Te agradecemos mucho, Graciela, y te damos la palabra. Bueno, gracias, Laura. Cuento con tu asistencia en el taller de hoy. Bueno, gracias por venir, gracias a todos y a cada uno. Espero que puedan habilitar las imágenes. Como decía, cuando uno está presente con imagen, la cosa cambia y vamos a hablar del imaginario, así que la imagen tiene que estar presente. Yo preparé algo escrito y la idea es que se pueda esto forjar como responder como un taller. Un taller es un lugar donde se trabaja. Entonces me interesa que quede un espacio de tiempo para poder conversar con ustedes y, y escucharlos, a ver cómo les suena lo que tengo para decirles, ¿eh? Yo voy a empezar a leer y vamos a ver algunos cuadros, vamos a hacer alguna experiencia, eso. A ver si podemos llegar a hacer una experiencia de taller, ¿eh? Que es un tipo de conocimiento, el que se aprende con la experiencia, que es diferente de un conocimiento académico, ¿eh? Es donde se diferencia la enseñanza de la transmisión. Una es la enseñanza del psicoanálisis y otra es la transmisión, que es algo que obviamente uno no se puede proponer, pero que si resulta y hay transmisión, bueno, es interesante, es grato para aquel que está en eso. Bueno, voy a empezar a la lectura de lo que tengo para decirles. El taller de hoy se llama La espacialidad en los sueños, su abordaje clínico. El término espacialidad suena referido al espacio. Puede surgir la pregunta, ¿pero por qué un psicoanalista se va a ocupar del espacio, cuando más bien un físico o un ingeniero sería más apropiado para hacerlo, para ocuparse del espacio técnico-científico, como lo llama Heidegger? Sin embargo, quisiera llamar la atención que el analizante, desde que llega a su primera entrevista, no deja de hablar del espacio y del tiempo, y sin saberlo. El espacio y el tiempo son dos cuestiones presentes en la experiencia de un análisis. De aquí en más, yo voy a plantear el análisis como una experiencia. A fin de año voy a hablar de la experiencia del análisis. Insisto mucho en la cuestión de hacer la experiencia. Entonces, el espacio y el tiempo son dos cuestiones presentes en la experiencia de un análisis, que el analista debe considerar cuando escucha, porque el analizante habla de eso constantemente
y nuevamente y sin saberlo. Claro, aquí vamos a hacer la salvedad que vamos a considerar el modo singular en que el espacio y el tiempo son tratados por el psicoanálisis y por Lacan. El espacio y el tiempo respecto del ser hablante, o como lo llama Lacan, del parletre. Parletre. El parletre es la condensación de dos términos en francés, être, que significa ser, y parler, que significa hablar. Es el hablante ser, parletre, más que el ser hablante, porque el psicoanálisis no defiende la cuestión del ser. Entonces, es el hablante ser, es de alguna manera nuestro sujeto, de alguna manera. En este sentido es que vamos a llamar a ese tratamiento singular en que espacio y tiempo se cruzan en el parletre, espacialización, espacialización. Heidegger, en El arte y el espacio, que es una conferencia, si pueden, acérquense a ella. Heidegger, en El arte y el espacio, nos habla de espaciar. Espaciar es un verbo, es una acción, es algo que uno hace. No está dado, es un hacer. Cuestiones referidas al interior, mi interior, y al exterior, lo que está fuera de mí, lo que está en mí, lo que está fuera de mí, el interior y el exterior, ya se presentan desde las primeras entrevistas. De esto habla un analizante desde que comienza. Es más, ¿acaso el que se acerca a un análisis no viene en torno de una demanda de hacerse un lugar? Claro, no es un espacio dado el lugar en el análisis, sino un espacio, un lugar a construir entre dos, en transferencia, un habitar. Habitar. Habitar es otro término. Pensar, construir y habitar es otra conferencia de Heidegger que también viene bien en algún momento de la formación leer. Alguien puede decir, claro, pero no es lo mismo nacer en Senegal que en Nueva York. Es cierto. El espacio dado condiciona, pero no determina, me parece a mí. Hay cierto ejercicio de libertad creativa posible respecto del espacio y del tiempo. En un análisis se puede leer cómo se dispone el espacio en el analizante, sus dificultades, sus obstáculos, su adquisición, sus logros, su modo singular de goce de habitar su espacio. Todo eso aparece en un análisis. Otro territorio privilegiado donde se puede observar el modo singular en que se considera el espacio es el arte. Ya no es el espacio técnico-científico de un ingeniero, de un físico, sino otro espacio, el espacio del parletre, el espacio del arte, es otro espacio que el espacio dado técnico-científico. No sé si esto se entiende. Esto ya es algo que Heidegger establece, que no estamos hablando del espacio técnico-científico, sino que estamos hablando de otro espacio, porque vamos a llegar a los sueños. Pero antes de llegar a los sueños, tenemos que considerar de qué estamos hablando. Algunos cuadros nos pueden servir para mostrar algo de lo que estoy hablando.
Ahora voy a pedir la colaboración de Laura y Acá. vamos a mostrar unos cuadros de un pintor que ustedes seguramente deben conocer, el de la hormiguita, que se llama Escher. El primer cuadro que vamos a mostrar se llama Relatividad. Si lo podés abrir, Sí, está abriendo. Deme un por segundito. Ahí ahora está. estoy muy chiquito. Es Lo este, tendría ¿verdad? que abrir y agrandar para poder observar. Bueno, díganme, lo dejo quieto, Por ahora está muy chico, Laura. muy No, chiquito. está la galería de los cuadros, pero no se Ah, ve. todavía, bueno, un poquito de paciencia porque, Mostraste los 5 cuadros, pero no se abrió el primero. bueno, hay como una especie de delay entonces. Espera, un segundito. La idea es que ustedes observen los cuadros. Yo puedo decir alguna idea de lo que vi ahí, pero la idea es que ustedes observen los cuadros. En la primera parte voy a mostrar 2 cuadros. Uno espero que se puedan mostrar. Sí, Uno sí. se llama Relatividad y el otro Casa de Escaleras. Son 2 cuadros donde lo que quiero que vean es la cuestión de las líneas rectas, que a pesar de que hay escaleras, las líneas tienden a ser rectas, mientras que en los otros 2 cuadros, Galería de Litografía y ahí está, este primer cuadro perfecto se llama Relatividad. Yo quiero que lo observen. Solo voy a decir 2 cosas. Hay una presencia de líneas más bien rectas, escalonadas. Después quiero hablar sobre eso. Y este cuadro, de alguna manera, para mí, da cuenta del punto de vista. Se llama relatividad, es obvio por qué, pero se ve como de acuerdo al punto de vista, se dispone el espacio. El punto de vista dispone el espacio. Pero ahora los invito a que lo vean en silencio y yo te aviso, Laura. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir al baño? Ahora vamos a pasar a Casa de Escaleras. Bueno, dame Casa de Escaleras, un segundito porque si lo paso va a pasar tranquila, por todos los cuadros. tranquila, Casa de Escaleras. Vayan viendo los cuadros, yo voy a trabajar sobre lo recto y lo curvo. Ahí apareció Natalia. Eh, Casa de Escaleras. Ahora vamos a Casa de Escaleras, sí. Que es medio chiquito. Si lo podés agrandar un poquitito, ahí está. Ahí está. También en Casa de Escaleras si bien no es que no haya nada curvo, hay una orientación del cuadro hacia lo recto, escalonado, sube, baja, pero hay una tendencia ya más rectas, las rectas. Ya después vamos a volver sobre este tema. Y ahora les doy unos segundos para que lo miren. Bueno, ahora pasamos, Laura, a Galería de Litografías, que sería el Perfecto. tercero. Por suerte está funcionando. Por suerte. No digamos nada Esas por las cosas dudas. cuando fallan son fatales. Uno quiere hacer una experiencia con algo. Miren, miren los cuadros. ¿Lo agrando un poquito o se ve bien? Agrándalo, agrándalo, sí, ahí está. Bueno, acá
lo curvo, lo curvo. Obsérvenlo. Y ahora, Laura, balcón. Falta poco, ¿eh? Son 5. Balcón. Es el 4. Ahí está, agrándalo un poquito. Ahí está bien. Un poquito más. Ahí, ahí. Lo curvo. Lo curvo. Se curva el espacio. Es el mismo autor. Tiene muchos cuadros. Yo elegí 2 con líneas rectas, 2 con curvas. Obsérvenlo ustedes. Y ahora, Laura, vamos a reptiles. Perfecto. En reptiles lo que quiero que capten es la continuidad entre interior y exterior, que además ahí está muy interesante porque pasa de una escritura, un dibujo, a un reptil vivo. Ahí está. A ver si lo podés hacer un poquito más grande. Un poquito. Ahí. No, ya es. Bueno, ahí, ahí. Ahí hay uno que sopla ahí arriba, que saca por la nariz, saca como continuidad entre interior y exterior. Estos datos que estoy dando de Escher, de este pintor tan singular, de cómo trabaja el espacio, es porque son cuestiones a considerar en el espacio del parletre y en los sueños, porque si uno va a mirar los sueños con la mentalidad y la física aristotélica y el espacio técnico ¿Tienes hambre, científico, hija? Sí. Luego la comida, ¿sí? ahí se está, hay una Micrófono persona que, abierto. Sí. un micrófono abierto, un micrófono abierto, ahí, por favor, ¿Mm? Hay un micrófono abierto. Bueno, vamos a cerrar entonces esto. Si podés, ahí está, ahí está. Bueno, volvemos entonces al taller. Como se verá en Escher, el tratamiento, Escher es el autor, el tratamiento del espacio es muy singular en este artista. Quisiera solo considerar 2 puntos a tener en cuenta, yo diría iniciales para este taller. Una es la continuidad interior-exterior, tan propia del ser hablante porque es fundante del fantasma. En el fantasma hay una continuidad entre interior y exterior. Esto es como para pensar. Y otro es lo recto y lo curvo, porque vamos a pensar esto de pensar en línea recta. Vamos ahí. ¿Cómo lo recto puede curvarse, moverse, que el espacio se mueva? Para Aristóteles, el movimiento es translación, traslado. Es la física aristotélica. La gente en general, el sentido común, que es aristotélico, el sentido común es aristotélico de base, considera que el movimiento es traslación. Entonces, moverse es ir de acá para allá. ¿Dónde estábamos? Yo me muevo en un espacio dado, circulo.
la idea que la gente cree que el movimiento es moverse, circular. Aquí estamos considerando el movimiento respecto de lo inamovible, que es otra manera de considerar el movimiento más allá de la física aristotélica. El movimiento respecto de lo inamovible. En todo el tiempo me estoy hablando de los análisis, lo inamovible en un análisis. Son cuestiones entonces a considerar en un análisis. Ahora con los sueños, espero volver a esto un poco que es tan complicado. Respecto del psicoanálisis, un lugar privilegiado para hablar del espacio son los sueños, esa maravillosa creación del inconsciente. Vayamos entonces a los sueños que ilustran de una manera fabulosa esto de la espacialidad. Si se los toma como imágenes y no se trata de cerrar una significación en el sueño, todo lo contrario. Esto es muy importante a considerar, tomar el sueño con las imágenes del sueño. Si quieren, después podemos volver a esto con respecto al abordaje clínico de los sueños en los análisis, ¿no? Porque hay muchas maneras de trabajar. Hay quien trabaja más en el sentido de llegar a una significación pidiendo muchos restos diurnos, donde el analizante argumenta, y otra manera es la que voy a presentar ahora, que no se excluye de la otra, pero yo no voy a poner el acento en la significación, sino simplemente en cómo los sueños dan cuenta del espacio del parletre. Nada más que eso. Bueno, voy a leer el primer sueño. Son 3 sueños, los voy a leer, espero que los puedan recordar. Después tenemos un rato, me gustaría escucharlos a ustedes respecto de lo que estoy planteando y si podemos conversar. Por eso hay tiempo todavía. El primer sueño es un sueño que se le pide al analizante que lo escriba y es un sueño que ya está escrito. Es el relato del sueño, porque una cosa es el sueño y otra cosa es el relato del sueño. Entonces, tenemos el primer sueño. Estoy en una casa, vivo ahí. Es una zona estrecha, como de franja. Es un departamento bastante oscuro. Es de día, la mañana. El departamento está en la planta baja. No tiene ventanas. Tiene una pared en el frente con una abertura en la zona superior. Es un paredón y arriba tiene una abertura en la zona superior. Es como si tuviera un patio estrecho al frente. Qué linda con la calle. Está pegada a la calle. No sé si se entiende la disposición. Detrás de la pared se escucha a la gente. Mucha gente transita, hay mucho desorden. No es la franja de Gaza, pero se parece. Por momentos me asomo por la abertura, recuerden que hay una abertura superior. Por momentos me asomo por la abertura y veo la calle con la gente. Escucho la voz de X en medio del barullo de la calle. X, en su vida diaria, es una figura protectora para el soñante. Escucho la voz de X, la reconozco, lo llamo, dice su nombre en la sesión. No sé si responde, creo que escucha, algo dice, no sé. Fin del primer sueño.
El sueño transmite un clima con sus imágenes. Ella que espía y oye. El murmullo de la calle detrás del paredón y el llamado. Espía, oye, llama. El sueño presenta a la vez la mirada y la voz. Creo que por eso lo elegí. Da cuenta de la mirada y la voz como dos objetos. Por eso. Creo, porque no sé bien por qué lo elegí, pero después volviendo a leerlos me di cuenta por qué fue la selección. Por supuesto no vamos a analizar no es mi interés analizar el sueño y contar la historia del analizante y todo esto, simplemente mostrar cómo un sueño puede transmitir un clima con imágenes, donde aparece la mirada, donde aparece la voz, donde aparece el llamado, y obviamente que esto puede cerrar una significación, pero quedarse un poco con las imágenes, porque a mí me parece que los analistas tienen que empezar a trabajar con la cuestión más de la imagen y sobre todo la imagen más allá del espejo, porque, para poder fundar otro imaginario. Bueno, ahora vamos a lo recto y a lo curvo. ¿Se acuerdan que les mostré en Escher que en Escher hay una tendencia por momentos a figuras más rectas y otras donde se ve la curvatura del espacio, que algo del espacio se mueve y se curva? En relación a lo recto, esta es una analizante que durante mucho tiempo, años, sueña con ascensores, lo que sube y lo que baja, lo que sube y lo que baja, años. Hasta tal punto que en un momento sueña que la casa baja a línea de tierra, ¿no? Pero el movimiento con lo que sube y lo que baja es recto. Vayan viendo cuando un movimiento es recto, esto es lo elemental. Vamos a ver el movimiento del pensamiento, o de las imágenes. Cuando un movimiento es recto y cuando un movimiento es curvo. Es lo inicial. Bueno, voy al sueño, traigo un sueño sobre lo recto de esta analizante. Estábamos en un techo, un lugar alto, con valijas, y teníamos que bajar por el costado del edificio. Estaban en un techo con valijas y había que bajar por el costado del edificio. Entre un techo y el otro techo del otro edificio estaba el vacío. Estaban en el techo con las valijas que tenían que bajar. Sentía temor. Surge luego una opción para bajar bien, dice el analizante. Deslizarse. Para bajar bien de ese techo con las valijas, una opción para bajar bien sería, porque estaba el vacío, deslizarse. En el deslizarse, no sé si observan que hay algo que se entra mínimamente a curvar. En el deslizarse. Aunque uno se deslice por algo recto, tiene que... Bueno, se pasa la sesión del deslizarse al desliz. El desliz como la salida de lo recto. ¿Saben lo que es un desliz? Cuando alguien dice cometió un desliz. Si cometió un desliz, sea un desliz sexual, un desliz económico, el desliz que ustedes prefieran, es porque se sale de lo recto. Si vos cometés un desliz, es porque salís de lo recto. Hay todo un seminario que Lacan, el seminario 24, que se llama Linsú, que Lacan trabaja la cuestión del desliz, la equivocación, porque tiene homofonía con Onbebuste, que es el inconsciente, entonces trabaja una equivocación.
Pero esto del desliz, como la salida de lo recto, por ahí. En el seminario 21, Lacan trabaja una cosa, no sé si ustedes saben, que se llama el viator. Esto para pensar la cuestión de lo recto, de un pensar recto. En el viator, esto está en el seminario 21, que se llama Los no incautos yerran, en la primera clase, el viator. Lo que él dice, que el viator es el compañero de ruta de la concepción judeocristiana, ¿no? Que el muchachito que conociste a los 15 años va a ser, como compañero de ruta de toda la vida, el abuelo de tus nietos. Es una idea recta. Lo que comienza en un punto sigue hasta el final de la vida. Todo recto. Lo recto excluye el rodeo. Lo recto no da lugar al agujero. Lo recto, ni al desliz. Recto. Un pensar recto. Y pensar en línea recta. Esto pasa muchas veces en los análisis, ¿no? Por eso a veces uno puede intervenir introduciendo algo de movimiento en el pensamiento, ¿no? Bueno, esto del viator, ¿no? Y el desliz, y el pensar en línea recta. Y en relación a lo curvo, hay tiempo, voy a traer otro sueño. Este era en relación a lo recto. El primero era el clima ese clima de la franja de Gaza y no sé qué, y el paredón y lo que oye y lo que ve, y el nombre. Este es bajar bajar en línea recta, bajar las valijas desde una terraza. Ahora vamos a lo curvo. Estoy con mis padres tomando mate en una costanera de Cava, de la ciudad de Buenos Aires. Hablamos sobre el viaje en auto que tengo que hacer a Mar del Plata ese mismo día. Para ello tengo que tomar una autopista de 5 anillos. 5 anillos. Recorrerlos. Para llegar a Mar del Plata tiene que tomar una autopista de 5 anillos, que obviamente son curvos, ¿no? Dice mi padre, esto lo dice la soñante, toma 12 minutos recorrer la autopista para llegar a Mar del Plata y con los 5 anillos. Lo importante es que no te canses. Lo importante es que no me maree, pienso yo, dice la soñante. El padre dice que tarda 12 minutos, lo importante es que no te canses, y la soñante dice, lo importante es que no me maree. Suena esto casi a un chiste al final, esto de lo importante es que no te canses y lo importante es que no te marees. Suena como si fuera un chiste. En otra oportunidad, esta analizante sueña que tiene que buscar la bicicleta que está estacionada en el techo. Tiene que buscar la bicicleta que la tiene estacionada en el techo. Es un poco complicado, tanto como esta ruta Mar del Plata dispuesta en forma de 5 anillos curvos, en donde debería circularlos. Y luego la presencia de su padre trayendo el tiempo de un modo disparatado. El recorrer los 5 anillos llevaría 12 minutos para llegar a Mar del Plata. Ahí la soñante trae lo de marearse, dando tanta vuelta en un espacio tan corto de tiempo. ¿Se entiende? 5 anillos, 12 minutos, llegar a Mar del Plata, tenés que estar girando y girando y girando. Es otro modo de circular con lo curvo.
aquí en este sueño el espacio y el tiempo están presentes. En el primer sueño estaba presente la mirada y la voz. En este sueño está presente el espacio y el tiempo, sea como sea, con los 5 anillos, con los 12 minutos, con el disparate, pero es una conjunción de espacio y tiempo, como categorías de pensamiento. Después está el análisis del sueño. Esto es la primera parte de un sueño muy largo. Además es muy largo, pero más allá de la significación, para finalizar, y así me gustaría escucharlos ahora. Si consideramos el pensamiento como extensión, como superficie, pensar el pensamiento, considerar el pensamiento como extensión, como superficie. Esto está en la clase 6 de RCI. Lacan se confronta con Descartes y dice el pensamiento no es más que extensión. Si el pensamiento no fuera, para trabajar con la topología de superficies, uno tiene que empezar a pensar el pensamiento más que como palabras y como ideas, que eso está obviamente, pues son representaciones, pensar el pensamiento como si fuera una superficie. Entonces una superficie que se mueve recto, que se mueve curvo, que pueda moverse, ¿eh? Bueno, no sé si se entiende esto. Si consideramos el pensamiento como extensión, todo esto en un análisis, obviamente, como superficie, y si nos acercamos en nuestra escucha, en nuestra práctica como analistas, a un modo de pensar que no ponga tanto el acento, el peso, el contenido en el contenido del pensamiento, en el peso de la significación, aliviar el peso de la significación, mucho simbólico a veces en los análisis, demasiado simbólico, eso es el peso de la significación. Si aliviamos el peso de la significación, eso quizás nos aporte algunos nuevos recursos al analista y empezar a trabajar un poco más entre imaginario y real, porque ahí Lacan plantea el contrapsicoanálisis. Por ejemplo, para pensar esto de un pensar en línea recta, tan característico, todos debemos conocer a alguien que ilustre, me imagino que ustedes conocerán o se encontrarán ustedes mismos en algo que es un pensar en línea recta. Si tienen alguien que piensa en línea recta. A veces ese pensar en línea recta, con cierta aceleración, ahí está el tiempo, produce precipitación, porque el pensar en línea recta lo que hace a veces es que uno se adelanta, llega ante el yo tiende a controlarlo todo, entonces la mentalidad a veces se adelanta. Y en ese adelantarse, se mezcla con el fantasma, se precipita. Esto es algo de los análisis muy común. Muchas cuestiones quedan pendientes para otras presentaciones. Volver sobre lo del viator, eso es importante porque tiene que ver con esto del pensar en línea recta, y la curvatura del espacio, que es un tema complejo que podemos trabajar, pero eso llevaría todo un trabajo particular. Para mí, por hoy, es suficiente, son las 7 menos 10, y ahora me gustaría escucharlos a ustedes, a ver qué pudieron escuchar de todo esto, si tienen algo para decir y para conversar. Mientras Así surgen que, las consultas, Graciela, ¿te parece que comparta en el chat tu mail? sí, 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 gracielasteinberg@gmail.com. Ahora lo copio en el chat y también le recuerdo a Dale. todos los participantes que si quieren hacer una pregunta pueden abrir su micrófono y hablar sin ningún inconveniente. Espero que tengan algo para decir, porque si no, es hablar a las paredes.
Están los cuadros, están los sueños. Hola, sí, yo quería preguntar, no sé si se escucha. Se escucha muy bien. Bueno, quería preguntar porque me quedé pensando en el cuadro de las lagartijas, ¿no? La continuidad exterior e interior. Si no tiene que ver o se puede relacionar con la banda de Moebius. Exactamente. Es eso. Ah, ¿es eso justo? Ah, bueno. Sí, pero no es solo eso, porque la banda de Moebius, y vos tenés la banda de Moebius por un lado y la botella de Klein. La botella de Klein son dos bandas de Moebius, eso lo expliqué la otra vez en lo de Estela. Lo importante de la continuidad entre interior y exterior es esto que sucede entre lo que está dentro de mí y entre mí. ¿Se entiende esto de que la continuidad entre interior y exterior funda el fantasma? Sí. ¿Se entiende? Está la experiencia esta de que a veces es muy difícil. Es cuando, como la gente cuando dice, proyectás lo de adentro para afuera, lo de afuera para... Esta Pensaba cuestión que adentro se llama está adentro... ¿Cómo? en eso que a veces se denomina border, ¿no? Todos Sí, nosotros, pero desde ¿no han experimentado la continuidad entre interior y exterior en sus propios análisis? ¿Se entiende es esto de un- la continuidad entre interior y exterior como fundante del fantasma o no se entiende? Porque no es solo la hormiguita y la van. ¿No se entiende? Marisa, ¿qué dice? ¿Habla? Hola, estoy yo iniciando mi formación como analista después de la facultad y hay muchas cosas que quedan en en la nube, ¿no? Es muy interesante esto que usted plantea del espacio, nunca se me hubiera ocurrido pensar así, cómo mirar un sueño, pero esto que plantea de la continuidad del fantasma, ahí hice agua directamente. Hay una idea de que el continente es lo que está adentro y lo que está afuera, ¿no? Ya está, es como la topología de la bolsa. Vos tenés una bolsa con Ujú, lo que está adentro, adentro tenés los órganos, tenés tu historia, y ujú, afuera está afuera el mundo, el exterior y qué sé yo. En el ser hablante se mezcla. Lo que está afuera a veces te afecta adentro y lo que está adentro a veces promueve afuera ujú, determinadas cuestiones y crea un sentido fantasmático, es decir, que no es un sentido real, que es un ujú, sentido fantasmático. En un análisis tenemos que reducir el sentido fantasmático porque no permite operar en lo real, el ujú, sentido fantasmático. Esto en una cuestión muy general, ¿eh? ujú, O por lo menos empezar a distinguir lo que es un sentido fantasmático de lo que es un sentido real, ¿eh? ujú, Por ejemplo, el ataque del dengue, que hay mucho dengue, no es un sentido fantasmático. Ahora, si vos en el consultorio pones espirales, pones todo y el analizante no se queda tranquilo, como está sucediendo estos días, bueno, ya es un problema del analizante, no es se un entiende. problema del dengue. ¿Entendés? Hay Ujú, un estado de alerta en esa persona que hace que por más que le pongas, le enchufes el aparato y los espirales y todo eso, no se tranquiliza. Bueno, ya sí, es otro tema. Con eso tiene que ver entre lo interior y lo exterior. Y Escher, en ese dibujo, muestra cómo cómo las lagartijas salen y entran. Por eso, y lo que pasa es que el espacio en el ser hablante es una cosa rara, no es una cosa tan
acotada como es en la física aristotélica, donde lo que está dentro, lo que está afuera y no hay tutía. ¿Se entiende algo de esto? Sí, me quedé pensando en el espacio del primer sueño que daba la sensación como que estaba muy oprimido ahí adentro, más allá de que se encontraba con esa persona que lo protegía afuera, estaba como encapsulado, como encerrado, como Así es. tenía Hay un poco estado de para... encierro, hay un estado de encierro. Mm, Sí. Así es, captaste el clima. Por eso ese sueño transmite ese clima de ese momento. mm, Sí, muy Sí, se escucha interesante. la voz de una persona afuera, sí. pero no responde. ¿Eh? Hay Está un interior, en ese primer sueño, perdón, hay un interior y un exterior, hay una ventana, hay una abertura. Eso lo ventana tomaría no hay bien, abertura en el ¿no? techo. Sí, es un modo de habitar el espacio, donde me pareció a mí que era un espacio donde había abertura, abierto. Este, en cambio, justo el segundo sueño, que es el del Pura abierto, abertura, pura ¿eh? abertura. Es Pu- pura abertura. Ah, bueno. No, porque Pero en uno está encerrado y en el otro está abierto, porque es sí, un... sí, habría que, bueno, sin ir a, este, Por eso está lo recto, lo curvo, lo abierto, lo cerrado. ¿Cómo se va disponiendo del espacio? Está bien esto que decís, lo abierto, lo cerrado. sí, sí, porque en la locura, por ejemplo, la locura es habitar un espacio esférico, un espacio cerrado, no hay abertura, ¿no? Este, Sí, el pero el espacio exterior, se puede curvar la cuestión es que lo recto, si lo recto por ejemplo, hay gente que quiere llegar a hacer algo de una y de una. Y vos por ahí lo escuchás y vos ves que por ahí, antes de hacer esa de una, que se va a precipitar y que no tiene recursos para llegar por ahí, porque de una se precipita, a lo mejor tiene que hacer algún rodeo. Cuando claro, uno le dice a alguien, bueno, fíjese un poco, a ver si no habría otra forma de llegar, no tan rápido, no, ¿a dónde? No, no tan rápido, no sea adelante, más, no, porque una de las cuestiones que yo creo más importante en un análisis, que cuando uno introduce tiempo, eso, genera espacio, y no es al revés. La idea del analizante es que si vos tenés un espacio, te vas a hacer un tiempo para ese espacio, porque encontraste un espacio. Es al revés, en la medida en que se genera un tiempo, se habilita un espacio. Es al revés. Yo creo que si el analista puede hacer algo en un análisis es introducir tiempo. Y cuando uno introduce tiempo, genera espacio. ¿No? Porque en un análisis se genera un espacio, ¿no? La transferencia es un espacio entre dos. Pero sí, me parece que lo abierto, lo encerrado, lo curvo, lo que hace al rodeo y sobre todo al agujero, porque la línea recta no tiene agujero. sí, a mí puedo hablar de Obvio. la presentación, me lleva a interrogar el espacio, básicamente, porque uno cree que hay un espacio y que adentro de ese espacio hay cosas, ¿no? Y bueno, es una idea que Lacan está trabajando en los últimos seminarios y la está transformando, ¿no? Dice, bueno, el espacio, cuando dice el espacio de ser hablante, el pensamiento es extensión, entonces ahí está trabajando con otra idea del espacio. Y con otra ontología, no es pienso, luego soy, es Claro, otra ontología. Mm. ¿no? ¿Sí? Saca, Es otra idea del espacio, ¿sí? Sí. sí, sí, y que básicamente el espacio es un espacio curvo, ¿no? Así como antes se está pensando
en ese espacio que cuando se dice que las paralelas se juntan en el infinito, porque estamos en un espacio que es un espacio cónico, por decir, curvo, Sí, digamos. esto es lo de Desargues, lo que pasa es que no me quiero meter con eso. Pero Es lo de la recta al infinito. Si vos tenés una recta al infinito, pero estableces un punto en el infinito, Desargues y Descartes son de la misma época. Los que tengan interés de poder empezar a pensar en la curvatura del espacio, que es una cosa muy importante para trabajar en psicoanálisis, Desargues va a hablar de Resalgues va a hablar de la recta infinita. Ay, se me pasó. el infinito. Espera que se me. Ay, no sé por qué no puedo. Ay, Desargues va a hablar de. Lo que va es establecer un punto al infinito. Entonces, una recta al infinito, si atraviesa el punto al infinito, se curva. Se curva. Hay una equivalencia entre la recta y el círculo. Lacan empieza a trabajar con rectas y círculos. La curvatura del espacio permite que el espacio se mueva. La idea es que uno puede hacer determinadas operaciones en un análisis donde algo de lo inamovible se mueva, no que la persona vaya de acá para allá, que es lo que hace todo el mundo, ¿no? Sino que algo inamovible se mueve. Pero para eso el espacio se tiene que mover. Alguien hace muchos años me decía que un gran bailarín, y es verdad, a mí me interesa la danza, no es que se mueve en el espacio, sino que mueve el espacio. Y es cierto eso. Está la posibilidad de mover el espacio. Y yo esto de nuevo. Lo que quisiera que piensen es en un pensar en línea recta. Si se pueden hacer una idea de lo que es un pensar en línea recta, como hay gente que piensa en línea recta y no hace rodeos ni da vueltas, ¿eso lo tienen? Pero sería, o sea, ¿tendría que ver con el acting out, este pensar en línea recta? No necesariamente en la mentalidad, que bueno, puede ser, No, por eso pero de precipitarse, ¿no? Precipitar acciones antes de tiempo, digamos, ¿no? y si te adelantas mucho, el yo se adelanta siempre, porque el tema es que el psicoanálisis lo que te enseña es que uno tiene que ir detrás de las cosas, no delante, sobre todo el analista. El analista no tiene que ir delante, porque si va delante lo lleva el carro. El analista tiene que ir detrás. En el mejor de los casos a veces coinciden. Y sucede algo en un análisis donde el analista se da cuenta en el momento más o menos, pero a ver, con suerte, con suerte. Pero si no, la cosa es que tiene que ir detrás, no adelantarse. La mentalidad tiende a querer controlarlo todo y pensar que es de una, ¿no? ¿Viste el impuntual, por ejemplo? Te dice, sí, yo salgo y en 15 minutos llego. Todo es como que salís y por un tubo vas y llegás. Pero las cosas no son así, porque, ¿viste? Te pasan cosas en la calle. Bueno, eso. Hacer entrar la contingencia. Eso curva. Eso curva. Darle movimiento al pensamiento. Es como si fuera una danza. Cierta libertad de movimiento. Y el peso de la significación, como la significación pesa y hace que las cosas sean de una sola manera, entonces ese es un problema. Hay que aliviar el peso de la significación para poder hacer decir a las palabras lo que hizo Lacan en los últimos seminarios, que hace decir a las palabras cualquier cosa, ¿no? Inventa neologismos, ¿no? Alivianar el peso de la significación es fundamental. Es fundamental y hay muchos análisis que se orientan dando demasiado peso a la significación.
Hay preguntas, hay 5 nuevos mensajes. ¿Hay preguntas en el chat, Laura, que yo no No, quiero tomar? Graciela, una licenciada preguntaba si quedaba grabado y le respondí. Bueno, Graciela, Mónica, yo quiero comentar algo. sí, Bueno, justamente en relación al tema del espacio. sí. Porque vos al principio, bueno, hablaste del que no es el espacio del hablante, no es el espacio técnico-científico. Bueno, ahí yo lo que siempre he comentado, y acá es buena ocasión para hacerlo nuevamente, que el problema que yo veo es este. Lo que nosotros llamamos espacio, clásicamente, todos nosotros, es el ¿Quiénes espacio seríamos nosotros? ¿Quiénes seríamos nosotros? todos nosotros, todos los ¿Los hablantes, vamos a analistas? decir. ¿Los Los analistas? analistas y los analizantes, Ah, todos habitualmente en la, digamos, coloquialmente, todos, me incluyo, coloquialmente, uno está acostumbrado a hablar de espacio, el espacio tridimensional en el que habita, vamos a decir, como con Lacan, el cuerpo ingenuo, como dice él, que el cuerpo de lo simbólico, el cuerpo ingenuo. O sea, bien, ¿qué pasa? Cuando uno estudia, es decir, está no la técnica y la física, está la matemática, que es la que Lacan toma para orientarse en la escritura de operaciones que hacemos en la práctica analítica. Entonces, ahí la noción de espacio excede por muchísimo, o sea, existe una noción precisa de espacio y que él remite en el seminario 21, justamente cuando empieza a hablar de la dimensión. Y ahí se refiere a los espacios vectoriales. Bueno, pero el tema es, a partir de ese momento, de esa construcción matemática de una nueva noción de espacio, una generalización de espacio, tanto la recta como una superficie, como un volumen, digamos, un cuerpo, y mucho más, hay, son todos espacios. Espacio de dimensión 1, la recta. Espacio de sí, dimensión 2, cualquier la superficie. superficie. Sí, entonces, ahí ya tenemos, y Lacan, justamente en el 21 que vos nombraste, en las primeras clases, no me acuerdo si la 1 o la 2, habla de cuál es el espacio del hablante, qué dimensión tendría. Y ahí es donde hace la diferencia entre lo que clásicamente es los tres ejes que se intersectan en un punto y cuando en el nudo las tres, real, simbólico, imaginario, van a estar en el calce del nudo. Bueno, pero para volver, digamos, entonces, el tema es que acá tomo lo de Viator, retomo eso porque cuando vos dijiste que la recta no da lugar al agujero, bueno, justamente, Bueno, la recta infinita sí es la sí, que produce bueno, el pero agujero. Sí. bueno, entonces la recta infinita, vos dijiste muy bien que tiene que La ver con recta, una por eso recta, una cosa es la con- recta y otra es la recta infinita. Son dos cosas diferentes. es la recta con el agregado de un punto al infinito. Ahora, Exacto. ese punto al infinito que convierte la recta no en un círculo, convierte la recta en una circunferencia, porque Sí, un círculo es una superficie, la sí, circunferencia es el borde. Bueno, sí. muy bien. Hay una ¿Qué equivalencia entre la recta y sí, Ahora, ¿cómo podemos pensar ese punto al infinito en análisis? Con una intervención que no apunte justamente a dar sentido. Es decir, las bueno, intervenciones que rompen la cuestión con alguna pregunta o no necesariamente alguna sí, intervención. ¿vos tenés alguna respuesta? Porque yo por ahora simplemente quería hablar del espacio de los sueños y la cuestión de establecer en un análisis un punto al infinito
No sé, no es el motivo de esta presentación. Si vos querés... No, no, yo te sigo tu presentación. Son las Mi cosas. presentación no es no. tan, no me quiero meter en el tema de la curvatura del espacio porque hay gente de distintos momentos de formación y sería un poco aburrido, pero eso habría que trabajarlo, sí, aparte, sí, Sí, lo sí. que pasa es que yo lo traje porque cuando vos lo planteaste, lo nombraste, cuando uno dice curvatura del espacio, la pregnancia es de la física y yo justamente lo que mi intervención tiene más que ver que con Lacan nos tenemos que localizar estrictamente en el plano matemático. No hay que irse a la Bueno, física. Entonces no es que se curva el espacio, es que se agrega una letra. Y hablando del parletre, también la homofonía de parletre no es hablante ser, sino la homofonía es habla letras, porque también bueno. existe esa homofonía. Bueno, no, tu presentación es riquísima sí, da para un montón, pero me limito nada más que a este acotamiento un poco extenso igual. Te lo agradezco. Bueno, No, te agradezco. Mónica es especialista en topología y tiene una serie de carreras hechas de matemática, física. A mí me gusta combinar la topología con la filosofía, esa es mi beta. Por eso yo lo que me interesa es que se capte un poco esto de lo que es un pensar en línea recta, más allá del punto del infinito de Sarges y la curvatura del espacio, lo que es un pensar en línea recta que es tan propio de la mentalidad. Porque Lacan, a partir de los últimos seminarios, habla de la mentalidad, ¿no? Y un poco cómo el psicoanálisis y la psicología habla siempre de la mentalidad. En un análisis uno puede entrar a revisar no tanto el contenido del pensamiento, las ideas de los pacientes, de los analizantes, sino el modo de pensar. Y a lo mejor, interviniendo sobre el modo de pensar, hace que la cosa se mueva y funcione de otra manera. Eh, Graciela, sí, Natalia, sí, quería preguntar, retomo esto que estaban hablando recién. de Em, Desargues. no, vos decías que no querías entrar en el tema de la curvatura del espacio, pero Ok, el porque es ejemplo muy complicado. pero el ejemplo que diste de hacer entrar la contingencia, ¿no? A mí me lo presentó bastante gráficamente. Entiendo que te referís a curvar el espacio con los recursos que permitan interrogar el pensamiento en línea recta, como por ejemplo hacer entrar la contingencia. Esa era la pregunta, si te referías a eso, a cualquier Sí, recurso que hacer vaya, entrar lo que aparece, sí, sí, sí. lo que se presenta. Sí, porque hay toda una tendencia a evitar la contingencia. Ujú. Recuerdo un analizante que planteaba que se cortó la luz en una sesión y la analizante, que era analista, dio por concluida la sesión, ahí, cuando se cortó la luz. Bueno, después con el tiempo y con los años aparece esta idea de que por ahí si se corta la luz en una sesión, se puede traer una vela y seguir la sesión, digamos, ¿no? Porque la mentalidad es, se cortó la luz, cortamos En la todos nosotros. sesión. A lo mejor se puede incorporar esa. Y todo eso es mover, porque esa persona que piensa que si se corta la luz, se corta la sesión, tiene un pensamiento más fijo. No estoy diciendo que tiene que atender todo el día sin luz, pero a lo mejor se cortó la luz Sí. ahí, se cortó la sesión y da lugar a traer una vela, a que la seguimos y después vemos. O hablar Eso. a oscuras, aunque sea 2 minutos, O a hablar a oscuras. oscuras, sí, o a oscuras. Esta hay que ver si da la transferencia para tanta oscuridad. Pero a veces da y a veces no da. Lo de la Sí. transferencia siempre es un milagro.
Pero bueno, sí, un poco eso, sí, es decir, eso es, mover el espacio es una manera brutal de decir, no es que yo me muevo, sino que hago algo con eso. Sí, Alicia. Ah, Alicia Weinstock. Alicia sí, Weinstock. el sueño de los ascensores, ¿no? Lo primero Sí, que pensé fue en el ideal del yo, ¿no? sí. Como ese arriba y ese abajo, ¿no? Como pensé, bueno, como me dio la sensación de alguien que sube y que baja y que puede estar muy arriba y muy abajo, ¿no? Esa primera manía y melancolía, uno diría, es algo que, bueno, pero después también otra, sin conocer a la paciente, obviamente esto es una, esa imagen, ¿no? Lo que a uno le provoca. Otra de las cosas que me pareció es que se mueve en dos dimensiones nada más. Ese movimiento en línea recta, y pensé en Heidegger, que habla de el cielo, la tierra, los divinos y los mortales. Y entonces, La metafísica, claro, sí. un movimiento, ese entre que tiene ella, entre el cielo y la tierra, habría que agregar, por ejemplo, ya pensando en el espacio, un lado, otro lado, la profundidad, ¿no? Esas serían las otras Pero dimensiones. ella agregó el deslizamiento, Con cosa que el desliz, no es poca cosa. No es claro, poca cosa que una cosa es caer y otra cosa es deslizarse. Si pensás claro, en el deslizamiento, aunque te deslices así en recta, algo curvas. claro, hay una abertura, para mí, Se vuelvo, curva, hay una se abertura. entiende que en el deslizarse algo se curva. ¿Se Sí, entiende esto que en el deslizarse algo se tiene que curvar? Porque si no, caes, te precipitas. Si te precipitas, si te caes, caes. Ya si hay deslizar, se apoya en una superficie y algo se curva, se mueve. Eso. y el desliz conecta El con la desliz es la contingencia. salida de lo recto. Sí, la contingencia, algo, un tropiezo, algo O nuevo. la salida de lo recto, cuando alguien comete un desliz, porque un desliz es algo que se comete. Eso No es es, seminario no es físico. correcto. Salís, claro, porque el De lo pensar en correcto. línea recta también tiene que ver con lo recto, Mm. lo recto. ¿Mm? Después hay pensamientos que son enmarañados, que tienen que ver con la curvatura, que son enmarañados. ¿Vieron esa gente que empieza a hablar y abre y abre y abre y abre ventanas, se llama ahora? Antes las ramas, que se va por las ramas. Ahí hay que acotar, hay que acotar. Cuando es muy recto, hay que Abrir. decir que abra, sí, que abra espacio, que abra. Y cuando es muy arborescente, rizomático, lo del rizoma, hay que acotar un poco. Son modos de intervenir, no tanto en las ideas, pero esos modos de intervenir influyen después. No es que eso, porque si eso sucede, en un análisis, bueno, es un recurso con quien alguien puede llegar a contar. Algo de todo esto se... Sí, Candela, Graciela, ¿qué sí, tal? Vos sabés que tus cuadros me hicieron recordar a otro del mismo pintor, que es el de la mano con esfera reflejante. exacto, sí, Este sí, me vino sí. mucho a pensar de lo que estuvimos hablando hoy en el taller de hoy, el tema de la mirada, ¿no? El tema del espacio, ¿no? Y esto que vos decías de, bueno, cómo pensar otra forma de circular, a mí me venía la esfera, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros la vamos moviendo o acompañando el movimiento, ¿no? De para, por ejemplo, centrar, de verlo a él, a ver todo el espacio, que en esa esfera se ve todo un espacio, ¿no? De la biblioteca, los muebles. Me hizo recordar mucho a ese otro cuadro de él,
de cómo la perspectiva y la mirada cambiaría si podemos hacer otra forma de circular esa esfera. Lo traigo porque me hizo un poco Muy esa bien. remembranza de eso. El punto de vista, si modificás el punto de vista, el espacio se dispone de otra manera. Muy bien, muy bien. Bueno, por lo menos va quedando la idea de que los sueños tienen por objeto la mirada y la voz. Hay sueños donde aparece el tema de la voz, ahí en ese sueño el llamado, ¿no? Como dos objetos que conforman el campo del parletre, ¿no? La pulsión invocante, el campo escópico y el campo invocante. El campo escópico a partir de la mirada y el campo invocante a partir de la voz. Después esto que decía Mónica, es muy importante en los análisis escuchar cómo, si uno puede dejar de pensar tanto en la significación, escuchar cómo las cosas suenan, cómo suenan. Lacan trabaja mucho con la homofonía, ¿no? Esta cuestión del deslizamiento y el desliz es por cómo suena, es como suena. Son recursos para el analista, para poner en juego en el análisis. Son cuestiones. ¿Algo más? Lo de la curvatura del espacio exigiría todo un trabajo que se puede hacer, pero sería un poco tedioso. Prefiero hablar de temas más generales, pero que puedan interesarse en la cuestión. De la cuestión de cómo Lacan va trabajando los últimos seminarios, ¿no? A partir del seminario 20. Una de las cosas que él habla es de la dimensión, que es lo que trajo Mónica, ¿no? Habla de la mansión del dicho. Si ustedes observan, todos los términos que Lacan utiliza tienen que ver con el espacio. Cuando vos decís el sujeto del inconsciente que se constituye en el campo del otro, el campo es un concepto de espacio, ¿no? Hacerse un lugar, el campo. Lo que pasa es que hay tanto Descartes como Desargues, es el modo geométrico. Hay un modo geométrico y Lacan va a usar un modo topológico. Va a pasar de la recta a la cuerda. Y la cuerda ya tiene volumen, la cuerda. Va a trabajar con los nudos. Es como si va dando consistencia a ese estilo de los geómetras de otra época. La topología es interesante porque hace pensar algunas cuestiones de otro modo y da otros recursos al analista para escuchar. Bueno, no sé si hay algo más. Si alguien tiene algo más para decir. Bueno, entonces por hoy es suficiente. Vamos a, si te parece, Laura, a terminar aquí. Perfecto. Bueno, les agradezco. Bueno, muchas gracias a vos y a todos los que participaron. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias, Muchas Lola. gracias. Chao, Chau. Hasta Muchas pronto. gracias. Chau, chau. Está muy interesante. Muchas gracias, Gracias. Gracias.